Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video vamos a hablar de autodefensa psíquica, ¿sí? De 12 claves para protegernos de ataques astrales y de temas de brujería. Eh, Normalmente yo no toco estos temas en el canal, ¿sí? Yo llevo como más de 100 videos y es primera vez que toco este tema y será de las pocas veces que lo llegue a tocar. Para los que son suscriptores de mi canal, pues entiendan esta pausa. Vamos a volver a los temas que tocamos normalmente, que es el tema de la personalidad, del subconsciente, de la, ¿cómo se llama esto? De la disciplina, de la conciencia. Bueno, seguiremos, que es el tema que corresponde a este canal. Pero de todas maneras había que hacer esta pausa, ¿sí? Eh, para los que van a este video, no me empiecen a compartir sus historias, ¿sí? Yo no me dedico a esto, tampoco me interesa involucrarme con estos temas, pero igual estas 12 claves que les voy a dar seguramente les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, solamente aprovechen esas 12 claves. Para los que de pronto no crean en estos temas, le parezcan cosas raras, no han tenido experiencias con esto, pues sigan su camino, sigan derecho, porque a veces en la vida es mejor no involucrarse con este tipo de cosas raras, ¿sí? Es como cuando usted le dicen, vea, allá está la mafia, estos son mafiosos, ¿sí? Entonces no se involucre con ellos porque pues, puede pasar cosas, ¿sí? Pues entonces usted deja a las personas allá quietas y usted no se mete en ese mundo porque usted no quiere tener problemas, ¿sí? Entonces, con mayor razón, con cosas desconocidas, ¿sí? Con cosas que van más allá de nuestra imaginación en este universo infinito, ¿sí? Cosas invisibles, cosas que están más allá de nuestra imaginación. Es mejor dejarlas quietecitas y seguir nuestro camino derecho porque ya suficientes problemas tiene uno en la vida diaria para meterse en otro tipo de problemas, en otro tipo de situaciones. Es mejor concentrarnos en solucionar nuestra propia vida diaria, que ya de por sí es más que suficiente, ¿sí? Ahora para meterle más temas, entonces, para que entendamos eso. Eso no quiere decir que no existan, porque los instrumentos actuales no lo puedan medir, no quiere decir que no existan, ¿sí? En este universo infinito pues pueden suceder muchísimas cosas que todavía no entendemos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, hace 500 años no teníamos los instrumentos para medir cosas como por ejemplo que se miden hoy, los cuásares, las estrellas de neutrones, todo este tipo de cosas que se están descubriendo en el universo, ¿sí? Que si en el centro de la galaxia está un agujero negro masivo que absorbe y todas estas cosas, ese tipo de cosas, ya incluso se están hablando de multiuniversos, ¿eh? Porque ya dentro de qué se expande el universo, si el universo nació el Big Bang, entonces si todo está expandiendo, dentro de qué se expande, si ya hay unas nuevas preguntas que hace 500 o 200 años no nos las hacíamos. Entonces, si eso se refiere con este tipo de cosas que las vemos grandes, pero entonces que iremos con cosas, todavía cosas que seguramente no conoceremos en este universo infinito. Por ejemplo, con la parte celular, la parte atómica, que ya sí que si los quantums, que si todos estos temas, que si las partículas atómicas, bueno, todo este tipo de cosas, pues antes no se detectaban, pero ya cada día se empieza a hablar, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, muchos temas. Entonces el hecho es que si no los medimos, no quiere decir que no existan, simplemente no hay unos instrumentos para medirlos, ¿sí? Entonces de eso se trata. Todos estos temas en muchísimas culturas han existido, ¿sí? En la cultura sumeria, en los acadios, los cartagineses, también los celtas, también en la antigua China. Bueno, todos estos temas se han tocado en muchísimas culturas, solo que cuando llegó la religión cristiana, pues todo esto fue atacado, ¿sí? Fue considerado brujería, fue estigmatizado, hechicería y tonterías y todas esas cosas, y la única realidad era lo que planteaba la iglesia cristiana romana, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso durante esa época pues todos estos temas cayeron en el olvido, ¿sí? Eh, y muchas cosas son fantasías, ¿cierto? Acá no vamos a hablar pues por ejemplo, el tema que tiene que ver con los demonios y todas estas cosas, ¿no? Son temas que obedecen al romanticismo de los escritores de la Edad Media que en ningún momento en estos libros, como por ejemplo la Biblia, se tocaban que el demonio tenía los dos cuernos y que las son de pezuñas, los pies. Bueno, esos temas simplemente son inventados por los poetas de la Edad Media para darle un contexto, ¿sí? Entonces,
Hay muchas cosas que son inventadas, eso es cierto, ¿sí? Pero también hay cosas que cayeron en el olvido y fueron perseguidos. Bueno, entonces, bueno, no nos vamos a ahondar en ese tema. Eso sí, otra claridad antes de entrar en lleno en el tema. Si usted es una persona que va a opinar acerca de estos temas y usted vio el amanecer del universo, si usted, por ejemplo, ha ido y venido de una galaxia a la otra, ¿sí? Y tienes todo tipo de experiencia, pues tu comentario es bien escuchado, ¿sí? Seguramente hay algo para aprender. Todos aquí estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces es muy interesante escuchar tu postura. Pero si solamente eres un sujeto de cualquier esquina, que te has leído unos 3 o 4 libros por ahí, ¿sí? Que has sacado un par de conclusiones a tu corta edad y ya crees que lo sabes todo acerca del universo, de dónde venimos, para dónde vamos, ¿sí? Y que crees que tu verdad es absoluta, ¿sí? Y que eres un guerrero de teclado que empieza a decir, menuda cosa. No lo hagas, ¿sí? O sea, si vas a hablar, hazlo con argumentos, pero sobre todo si has ido y venido, ¿sí? Del resto acá todos estamos simplemente aprendiendo y pueden ser cosas que están más allá de tu imaginación. ¿Qué es que tan no se ha comprobado? Mira, te voy a dar una clave, muchacho, ¿sí? Muchacha, si tú quieres involucrarte con estos temas, te voy a dar una clave muy efectiva, ¿sí? Practícala, no necesitas ni siquiera esforzarte mucho, simplemente invitación es que por las noches, ¿sí? Por las noches, entre más tarde mejor, eh, invoca, ¿sí? Reta, búrlate, humilla, maldice, ¿sí? A cualquier tipo de energía invisible que tú no conozcas, que los retas a que vengan y que se manifiesten en tu vida, ¿sí? Y que, o sea, búrlate, humilla, maldice, ¿sí? Hazlo seguidamente, hazlo por unos días, sé paciente, no va a suceder de manera inmediata, pero seguramente llegará a tu vida, ¿sí? Va, Brett, a ver, si existen, entonces manifiéstense y empiece usted, ¿sí? Maldizca, búrlese, humille, rete, haga eso, ¿sí? Esa es mi invitación, si te consideras tan sabio, porque es que todo el mundo habla con la boca, ¿sí? Todo el mundo es valiente, es rebelde hasta que sucede la situación, ¿sí? Y eso es como la mafia. Si ese tipo de cosas hay que tenerle respeto. ¿Sí? Ahora, y de los gobiernos y todas estas cosas y los grupos terroristas. ¿Qué diremos con cosas que no sabemos? En fin, bueno, ahí tienes tu prueba, si es que la quieres vivir, bueno, empieza por ahí. Empieza por ahí. Es una buena manera de iniciar. Pero entonces, bueno, para los que ya se quedaron acá en este video, les recomiendo entonces mirar las claves y listo, sí. Y ya a mí no me vayan a tocar ese tema, que es que tal cosa, no. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos a ver, pero tenemos un poco de contexto. ¿Cómo se termina metido en este tema? ¿Sí? Muchas veces, pues por ignorancia, algunos se meten en ciertos grupos que manejan cierta temática, ¿sí? Y estas prácticas pues hacen entrar en contacto con ese mundo invisible, ¿sí? Las prácticas de brujería, las personas que de pronto en vidas pasadas dedicaron a esos temas, pues entonces trajeron esos temas, ¿sí? Porque es lo mismo que usted involucrarse con la mierda, ¿sí? Nadar en la mismísima mierda y en la basura, ¿sí? Y usted creer que no va a suceder nada de ahí, no vas a quedar con mal olor, ¿sí? Por más que te bañes, el olor va a quedar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y muchas veces ese tipo de cosas, pues porque te involucraste con eso, tan sencillo como eso. Hay ciertas personas que también son sensibles a estos mundos invisibles por lo que sea, ¿sí? Traen ese tipo de avance o traen ese tipo de prácticas y son sensibles, entonces también pueden terminar de ciertamente involucrados. Existen seguramente planos por encima de nosotros que nosotros no vemos, ¿cierto? Por ejemplo, la teoría de cuerdas, que es la nueva teoría de los científicos, habla de que existen, para darle explicación al universo, se tendría que explicar a través de 10 dimensiones, ¿sí? Y nosotros estamos en la tercera dimensión, bueno, son teorías. Entonces, así como lo mismo una piedra no entiende un vegetal y un vegetal no entiende animal, ¿sí? Y un animal no entiende humano, pues seguramente humano no entenderá muchas cosas que estén por encima de él. Es así de sencillo. Entonces, pueden existir estos mundos invisibles
Y dentro de estos mundos, estas otras realidades, seguramente se mueven otro tipo de energías. Yo en el blog, en descubresubconsciente.com, he hablado de los egregoros, que son energías que se crean a partir del pensamiento en masas. Por ejemplo, los dioses de la antigüedad, todas estas cosas han sido alimentadas por las culturas y se forman unos egregoros. Bueno, para quien interese ahondar en ese tema, pues entonces lo busca en internet. Están también el tema de los fantasmas, de las personas desencarnadas, ciertas energías que quedaron, porque la energía no se destruye, sino que se transforma. Eso ya lo hemos escuchado antes. También hay otras temáticas como los elementales, bueno, una cantidad de temáticas que ve tú a saber, ¿sí? Ve tú a saber qué es lo que se mueve en todo ese mundo tan desconocido, ¿sí? El hecho es que muchas personas viven este tipo de ataques y hay que tenerlo en cuenta. La ciencia lo llama apnea del sueño. Seguramente es probable que exista eso. Es probable que la persona sienta un bulto encima por las noches y simplemente sea la apnea del sueño. Pero acá estamos hablando de cosas más delicadas, ¿sí? Los que entraron en el video por el interés de estos temas, por buscarle una solución, saben que esto se pone todavía muchísimo más complicado. Es algo pues que ya son otro tipo de experiencias que no tienen nada que ver con el apnea del sueño, ¿sí? Muy probablemente este tipo de energías se alimentan porque todos los seres necesitamos alimentarnos de algo, ¿sí? Nosotros nos alimentamos de las plantas y de los animales y seguramente estas energías se alimentan de la energía que surgen de los seres humanos, ¿sí? Se alimentan de las emociones negativas, el miedo, ¿sí? Se alimentan del miedo, del dolor, ¿sí? De los vicios. Por eso siempre buscan a las personas más débiles y se aprovechan, ¿sí? Entonces, esto es así como los depredadores. Los depredadores están en busca de las presas más débiles, ¿sí? Entonces, que cómo son, no es tema de este video, y si usted quiere investigue, y si quiere creer, bueno, hágale lo que quiera, pero igual nos interesa entonces saber cómo protegernos de este tema, ¿sí? Por otra parte, también está el tema de la brujería, que también funciona de cierta manera parecida, porque son fuerzas que se lanzan. Las personas que dedican a la brujería, pues que sí saben realmente, porque hay personas que no saben, enfocan, ¿sí? Enfocan y utilizan ciertos elementos para ir en contra de ciertas personas. Bueno, pues entonces ahí está, y de cierta manera pues también tenemos que aprender a defendernos de esas temáticas. Cuando las recomendaciones que se van a dar acá normalmente se aplican y cuando se empieza a ver resultados. Bueno, todo depende de tu disciplina y de tus niveles de concentración, ¿sí? Se pueden ver resultados entre 3, 6 y hasta un año. Depende pues de lo que te digo, de tu disciplina y tu concentración. Siguiendo pues 30 minutos diarios, ¿sí? Recomendable que empieces a leer estos tipos de libros, como por ejemplo de la visualización, del poder mental, poder subconsciente, psicotrónico, magia antigua, todas estas cosas, los grimorios. Bueno, importante que te empieces a involucrar con esos temas, ya que si estos temas vinieron a ti, pues entonces tienes que empezar a analizarlo un poco más, de manera más profunda, ¿sí? Temas que se tocan a nivel esotérico. Ya que estos temas están en tu vida, pues entonces empieza a entenderlos, porque si no los entiendes, pues entonces te va a ser un poco más difícil superarlos, ¿sí? Obviamente lo más importante en este tipo de situaciones es la actitud, ¿sí? Si tú empiezas a tener una actitud de víctima, ¿sí? Pues entonces es mucho más fácil para que este tipo de energías se empiecen a encontrar un espacio, ¿sí? Tienes que ubicarte en la actitud de cazador, ¿sí? O bueno, no tanto de cazador, porque es meterte con temas, pues que mejor dicho, ¿sí? Simplemente eres valiente, ¿sí? Ten una actitud de confianza y valor y confianza de que vas a salir adelante de esto, ¿sí? Si no empiezas por ahí, pues entonces mal vamos, ¿sí? Entonces empieza con la confianza de que esto lo vas a superar, ¿sí? Porque si despeleas miedo, pues entonces no es mucho lo que vayas a lograr avanzar. Entonces tienes que tener la seguridad y la confianza al 100% de que lo vas a superar y que vas a encontrar el modo. Lo otro es que está el tema de los chamanes, de los brujos, bueno, por ahí tal vez no, o sea,
había que mirar porque es que la mayoría de estos temas son, sobre todo como son temas que un poco lo manejan porque la misma ciencia se ha encargado de tirarlo a la burla, ¿sí? Entonces, los que se dedican a esto generalmente es para sacar dinero, ¿cierto? Entonces, no recomendaría, sobre todo las personas que más se publicitan, son los que más se dedican a ganar dinero, necesitan hacer publicidad, necesitan cobrar para poder sobrevivir con eso, ¿sí? Entonces, no es muy recomendable. Generalmente la gente que sabe de estos temas están por allá ocultos, ¿sí? Eh, entonces, eh, tendrías que mirar, empezar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. ¿Sí? Sobre todo en los pueblos viejos, hay muchos de esos viejitos que saben muchas cosas raras. ¿Sí? De pronto tú averigua qué pueblos hay por ahí, de esos que no llega casi la civilización. Hay de esos temas, hay historias, sí, hay historias. Por ejemplo, el libro como La Bruja de Germán Vargas, no me acuerdo bien, habla de esos temas. ¿Sí? Entonces, en esos pueblos así viejos, pues hay este tipo de personas que seguramente saben de estos temas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, la primera clave, o bueno, la segunda, bueno, la primera clave sería buscar este tipo de gentes, pero ve a buscarlas en sitios donde no sean muy comunes, porque los que se hacen publicidad, pues no, ¿sí? Entonces la segunda clave sería, empecemos con lo sencillo y luego vamos, digamos, tocando temas un poco más avanzados. Estar en compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía yo, estas energías atacan a las personas más débiles y estar en compañía, al lado de mucha gente, pues no va a dar oportunidad para que estas energías entren, ¿sí? Porque vas a estar protegido por una energía grupo, una energía grupal que te va a ayudar a, digamos, a no involucrarte con estos temas, a despegarte un poco más de ellos, ¿sí? Y si no tienes compañía, pues entonces búscala, búscala, o si no, métete a albergues, bueno, lugares donde suele haber mucha gente. Te va a ayudar no solamente a desconectar tu mente de esto, porque es que esto llega a ti porque tu mente y también tus emociones están conectadas y hay un parche abierto ahí, ¿sí? Entonces tienes que desconectarlo completamente, entre menos pienses en ello, pues muchísimo mejor, ¿sí? Hay que desconectarse de ese mundo invisible y volver a tu mundo. Entonces, importante tener en cuenta eso. Cambia de ciudad, cambia de ropa, conoce nuevos amigos, vive muy ocupado. Sí, ocúpate, ocúpate, ocúpate bastante para que no des la oportunidad de pensar en este tipo de cosas. ¿Sí? También practica deporte, ¿sí? Una tercera clave sería practicar deporte, sobre todo artes marciales, ¿sí? Deportes de ataque, para que tu cuerpo de cierta manera se involucre como si fueras un soldado que sabe defenderse y que tienes maneras de defenderte. Eso de cierta manera te prepara tu cuerpo te genera cierta aura de protección, por así decirlo, ¿sí? Y más si cuando estás practicando tu deporte proyectas de que estás acabando con algo, ¿sí? Que estás acabando con algo que te está atacando, ¿sí? Lo proyectas de esa manera, sientes furia y sientes que estás venciendo, pues entonces eso te va a ayudar muchísimo también, ¿sí? El tema de las visualizaciones también ayuda muchísimo, ¿sí? La programación mental, ¿sí? Supero esto, ta, ta, ta. Te invito a que leas libros de programación mental, ta, 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 y sé juicioso con ellos, ¿sí? Meses, todos los días, ta, 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 tu programación mental, ta, 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 lo vas a superar, encuentro la manera de hacerlo, puedo lograrlo, supero esto, lo alejo de mi vida, no me involucro con estos temas, ta, 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 ta. Y así, ¿sí? Leer libros de programación, te van a ayudar muchísimo, ¿sí? Para que ahondes en esos temas, puede ser una manera de hacerlo. La otra son las visualizaciones. También lee libros acerca del poder de la mente, que si el poder subconsciente, poder psicotrónico, técnicas de visualización. Lee suficiente y en abundancia acerca de estos temas para que así puedas encontrar unas metodologías de visualización que te puedan ayudar. La más básica y la que más te puede ayudar es, por ejemplo, visualizar un círculo de protección alrededor tuyo, ¿sí? Que veas un círculo en tu imaginación y sientes que realmente hay un círculo que te está protegiendo, esa proyección mental te puede ayudar. Para los que no creen en esto, pues entonces los invito a leer libros como ¿qué? El Kybalión, ¿sí? Hablan del poder de la mente. Es importante que te empieces a involucrar con estos temas, el secreto, ¿sí?
la ley de atracción. Bueno, ahí vas a poder entrar en contacto con estos temas, lee abundantemente estos temas para que puedas preparar tu mente a un conocimiento que te pueda ayudar a superar esto, ¿sí? Eh, entonces, el tema de la visualización y lo del círculo de protección te puede ayudar muchísimo para tu hogar y para ti mismo, ¿sí? Obviamente tienes que ser constante, lo que yo te digo, los tiempos que te dije en un inicio. Eh, Tienes que ponerte en plan de ataque, sin nada de plan de víctima, esperando a ver qué solución hay, ¿no? Tú tienes que empezar a actuar en este mismo instante. Otra manera de hacerlo son pases, ¿sí? Pases y proyecciones. Este tipo de técnicas los puedes aprender a través de disciplinas como el Reiki, ¿sí? Donde proyectas a través de tu mano energía que puedes visualizar y proyectar en contra de cosas que te estén molestando. Entonces, a partir de ahí, pues si tú haces ese tipo de prácticas, te puede ayudar muchísimo, ¿sí? La otra manera son los rituales de protección, ¿sí? Para eso, pues lee el viejo libro del tarot, ¿sí? Porque el tarot, más que para adivinación, es un libro que hay explicadas muchísimas claves, sino para eso, pues la primera carta del tarot, del mago, ¿sí? El mago que tiene un báculo, ¿sí? Que tiene una espada, ¿sí? Una copa. Mejor dicho, ahí está escrito el primer libro, ¿sí? Que es lo mismo que hacen los sacerdotes católicos, ¿sí? Póngase usted a mirar la primera carta del tarot y póngase usted a mirar a los sacerdotes católicos y como se dice, haya la diferencia, ¿sí? Es que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por algo estas personas se dedicaron durante tanto tiempo a esto, ¿sí? O sea, para uno manejar a las masas, la iglesia o los romanos tenían que entrar en contacto con estos conocimientos y a traerlos para sí mismos. Por eso en la Edad Media los únicos que sabían leer eran los sacerdotes y entre las abadías guardaban todos los libros de la antigüedad y adquirían todo ese conocimiento, ¿sí? ¿Para qué? Porque era necesario para ellos saber dominar a las masas. Entonces, esos rituales todo está, como está en la primera carta del tarot, así es la manera en que un mago o una persona que se va a dedicar a hacer rituales debería abordar estos temas. Entonces, los símbolos lo que hacen es entrar en simpatía con ciertas energías debido a sus formas geométricas, debido a sus colores, debido a la conciencia que tú tienes de eso, ¿sí? Entonces entra en simpatía con ciertas energías, las atrae de cierta manera, forma un ambiente propicio para ello, para que esas energías se amañen, para que las atraigan y para que las imiten de cierta manera y tu mente entre en contacto y en simpatía con ello. Entonces eso es lo que te va a servir para poder hacer estos rituales. Obviamente van a ser ciertos objetos que van a ayudar a enfocar, algunos van a ayudar a enfocar la mente, otros van a ayudar a entrar en simpatía con cierta energía y las van a almacenar de una manera más fácil, van a conducir mucho más fácil esas energías. Entonces, las velas, ¿sí? Van a ayudar a tu mente a proyectarse, los talismanes pueden conservar de cierta manera cierto tipo de energía y bueno, las oraciones van a ayudar a entrar en simpatía con estas energías. Entonces, bueno, antes de hablar de cómo hacer estos rituales y todas esas cosas, hablemos de otra cosa que me olvidaba mencionar, que tiene que ver con las oraciones, ¿sí? Las oraciones ayudan muchísimo y sobre todo si usted es una persona de fe, que tiene fe en un ángel, en un Dios, en una sean lo que sea usted tenga la energía, pues aprovéchelo, ¿sí? En la medida que uno involucra con estos temas, digamos que la fe se vuelve más consciente, ¿sí? Pero entre más la fe sea como esa fe fanática, por así decirlo, si usted cree mucho en ello, o sea, mejor, ¿sí? Ore bastante porque las oraciones de cierta manera proyectan la energía, atraen ciertas fuerzas, te ponen en contacto con ciertas fuerzas, entonces esa fe, si tú oras constantemente, pues entonces te va a ayudar muchísimo, ¿sí? De verdad que es muy efectivo. Entonces, si tú eres una persona de fe y religiosa, sea cual sea tu religión, aprovechalo y hazlo diariamente, constantemente, 10, 20, 30 minutos diarios durante 3, 6 meses, ¿sí? Y te va a ayudar muchísimo. Porque como estas energías están en un mundo sutil, para que se manifiesten, no es que se haga así con un chasquido de dedos, ¿cierto?
necesita también un tiempo para que condensar las energías de cierta manera. Entonces, bueno, eso es así, ¿sí? La oración te puede ayudar. Entonces, ahora sí hablamos del tema de los rituales. Entonces, puedes ubicar ciertos elementos que te ayudan a la temática. Puedes utilizar una ropa adecuada, ¿sí? Hay muchos libros donde te hablan de estos rituales, las velas, que si el agua, que si las oraciones, que si el arcángel en la mesa, que si quemar tal cosa. Puedes, por ejemplo, utilizar un muñeco vudú, ¿cómo se llama esto? Sí, muñeco vudú, donde representas esa energía, ¿sí? La representas y luego la quemas en la vela, ¿sí? Ahí está, una manera de hacerlo, o tirarla a un río donde tú no miras, que es hacia dónde cae, ¿sí? Es una manera de alejar. Obviamente dentro de los antiguos rituales mágicos había unos niveles de dificultad, ¿sí? Entre más difícil seas capaz de poner a hacerte estos rituales, más efectivo va a ser porque va a haber una mayor conciencia de la dificultad que estás haciendo para lograrlo y por lo tanto, si te dificulta, pues entonces más efectivo va a ser, ¿sí? Es la manera de proceder con estos temas. Entonces, también empieza a leer libros, Agripa, ¿sí? Papus, bueno, todos estos temas te pueden ayudar. Elifas Levi, bueno, te pueden dar ciertas ideas de rituales, entonces para que lo tengas muy en cuenta. Lo otro es, si no te llama la atención esto, pues entonces métete a grupos de meditación, ¿sí? Yoga, budismo zen, porque a través de estos grupos pues te van a ayudar a aplacar tu mente, a enfocarla y a concentrarte en un punto donde puedas dispersar todo este tipo de energías. Puedes comentarlos o no puedes comentar, lo importante es que entre más logres dominar tu pensamiento y logres relajarlo, pues entonces más vas a estar capacitado para dominar este tipo de cosas, ¿sí? La otra tema es, por ejemplo, los grupos de oraciones, ¿sí? Los grupos de oraciones de cristianos, de testigos de Jehová, de presbiterianos, de protestantes, etcétera, ¿sí? Estos grupos que son tan, de cierta manera, tienen cierto fanatismo, ese fanatismo mismo son los que ayudan a que sean tan efectivos. Ustedes no se han escuchado historias de gente que llegan allá y empiezan a cambiar su vida y ciertas sanaciones, pues entonces todo ese grupo de personas enfocadas y creyentes en un mismo punto, ¿sí? Seguramente te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Ahí tienes otra opción. También está el tema del exorcismo, ¿sí? El exorcismo, sobre todo con los padres viejos, de esos antiguos, de esos viejitos, de iglesias olvidadas, de pueblos olvidados, ¿sí? Esos viejitos saben mucho porque ellos igual tienen los conocimientos, porque igual los cristianos romanos, el imperio romano, pues, pero obviamente los romanos practicaban magia en la antigüedad, ¿cierto? Entonces, muchos de los rituales católicos no son más que recopilación de antiguos rituales que practicaban los romanos. Entonces, el Imperio Romano, pues obviamente al asumir la religión católica dentro de sus prácticas como religión oficial del imperio, pues entonces también esos conocimientos quedaron guardados para ello. ¿Usted qué cree que si una persona se dedica toda la vida a aprender ese tipo de cosas, pues entonces que no aprenderá? ¿Sí? Entonces, los sacerdotes saben cositas, ¿sí? Saben cositas. Entonces, acércate a una de esas personas y habrán personas que no sepan, habrán de esos sacerdotes que no sepan, pero sí habrán sacerdotes que saben de esos temas. Cada día saben menos porque cada día pues ven más Facebook, entran al Facebook y todas esas cosas, ¿sí? Pero esos antiguos, esos viejitos sacerdotes allá que son religiosos y todas esas cosas que andan con su camándula, pues entonces seguramente te pueden hacer un buen exorcismo, ¿sí? El otro tema está con las sociedades secretas, ¿sí? Las sociedades secretas, llámese Rosacruces, masones, gnósticos, illuminatis, ¿cuál otro hay por ahí? La Aurora Dorada, la Golden Dawn, que es lo mismo, ¿sí? Todos estos tipos de grupos ocultistas que manejan todos estos conocimientos antiguos a nivel oculto, pues entonces seguramente te pueden ayudar muchísimo. Dentro de sus filas habrán personas que tengan este tipo de conocimientos y te puedan dar unas guías, unas claves, ¿sí? Igual pasa como en todo en la vida, ¿sí? Habrán cosas que
funcionan y habrán cosas que no funcionan, habrán personas que saben y habrán personas que no saben, ¿sí? Eso no lo sabes tú, sino probando acá, probando acá, probando acá. Obviamente si tú quieres encontrar la solución a tu inconveniente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la clave, acércate a estos grupos, busca en Google, Internet, que donde, no, ahí está, ¿sí? Lo otro es hacer mucho bien, ¿sí? En la medida que tú haces el bien, porque seguramente estas cosas están en contacto contigo porque quién sabe qué hiciste en tus vidas pasadas, te metiste con brujerías y todo ese tipo de cosas, pues entonces es mejor que empieces a hacer todo el bien posible, ¿sí? Para que de cierta manera retribuyas algún mal que hayas hecho y así, cultivando cosas buenas, el agradecimiento de las personas a las que ayudes también van a servir como pilar de protección, ¿sí? Entonces, ahí están las claves. Eh, por favor, ¿sí? O sea, suele suceder mucho que las personas buscan soluciones facilistas, ¿sí? Facilistas tipo chasquido de dedos, ¿sí? También buscan soluciones donde un sujeto todo sabio y todopoderoso también con un chasquido de dedos se le soluciona todo, ¿sí? Lo primero es aterrice, ¿sí? La vida, no en la vida funciona así las cosas de fáciles, ¿sí? Eh, Hay que también esforzarse, ¿sí? Las cosas no se logran simplemente por ver un video, ¿sí? Aquí están las claves, ¿sí? Vuelve a ver el video, mira qué es aprovechable de ahí, qué es lo que es más afín a ti, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los Wiccas, ¿sí? Este tipo de religión Wicca también es una manera de entrar en contacto. Estos sí se dedican a la brujería, pues, pero en contacto con la naturaleza, con todo este tipo de energías también te pueden servir. Entonces, bueno, volviendo al tema, o sea, ahí están las claves, ¿sí? Ahora no empieza a preguntar, ¿qué es qué tal cosa? No, ¿qué vas a preguntar? Si ahí están las claves, ¿sí? Entonces, habiendo tenido claro eso, pues, aprovechalo, aprovechalo. Eh, ¿Qué significa tal cosa? No, busca en Google, ¿sí? Ahí está la información. Entonces que si tal cosa y entonces si yo hago tal cosa, no, busca en Google ahí el tema de que si los rituales, ahí está, hay mucho tema, ¿sí? Empieza a saber de aquello a lo cual tú quieres utilizar para tu protección, ¿sí? Porque la protección tiene que venir de ti mismo, ¿sí? Porque si no seguirás siendo débil. Entonces lo que tienes que hacer es volverte fuerte, ¿sí? Y volverte fuerte no es sentado leyendo libros, ¿sí? Sino empezando a practicar este tipo de cosas, ya que este tipo de cosas llegaron a tu vida, pues entonces no te quedó más remedio que remangarte, colocarte, como se dice, armarte, ¿sí? Empezar a hacer ejercicio, practicar y inventar la situación como todo un valiente, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí están las claves y era lo que quería tocar sobre este tema. Ya para mis próximos videos, pues entonces ya serán los temas que siempre tocamos, que también te invito a que los escuches porque hablamos de conciencia, de voluntad, de la personalidad, de factores subconscientes y todos estos temas. Muy bien, era lo que les quería hablar en el video y nos vemos entonces en un próximo video.